Buenas noches, mi nombre es José Daniel Amaya. En este video voy a presentar la simulación del circuito de la fase 3. Entonces aquí en Proteus ya se está simulando el sensor de humedad que trabaja de 0 a 4.2 voltios. Entonces aquí con este potenciómetro ajustamos el valor que deseamos. Entonces ahí llega hasta 4.2 voltios. Entonces aquí la siguiente etapa es un amplificador no inversor con una ganancia de 1.19 para que a su salida, cuando el sensor tenga 4.2 voltios, la salida del amplificador sea 5 voltios. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es un filtro pasabajas activo de segundo orden Salem Key con ganancia 2 y frecuencia de corte a 500 Hz. Aquí se hace la configuración con las resistencias y los dos capacitores, donde a la salida, al ser de ganancia 2, tenemos una salida de 10 voltios. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es un divisor de tensión, para obtener los 5 voltios nuevamente. Continuamos con la siguiente etapa, que es un seguidor de voltaje, en la cual el mismo voltaje de entrada es el mismo de salida, pero esto se hace con el fin de no afectar el sistema por caídas de tensión. En la siguiente fase tenemos el conversor de voltaje a corriente, donde cuando tenemos el valor máximo aquí en el sensor nos da una corriente de 20 miliamperios, y cuando tenemos aquí el sensor en su valor mínimo tenemos una corriente de 2 miliamperios. Entonces la volvemos a subir acá hasta el máximo y nos da una corriente de 20 miliamperios. Y por último tenemos la fase de conversor de corriente a voltaje, donde al poner una entrada a 20 miliamperios, la salida nos va a generar 5 voltios. Entonces ahí están todos los amplificadores con su respectiva configuración y simulación. Luego de esto se nos solicita simular otro sensor y adaptarlo a una placa de desarrollo. Entonces aquí se adaptó el sensor LM35 con las mismas etapas. Entonces aquí al tener 100 se configuró de 0 a 100 grados, donde al tener 100 grados tenemos una salida de 5 voltios. Bueno, entonces aquí, como lo podemos observar, también se está simulando en el Virtual Terminal los valores que se están simulando. Entonces aquí, al variar la humedad, aquí nos empieza a variar también la salida de la humedad, que en este caso está en 90, en 80, y la temperatura es en 99 grados. Aquí variamos también la temperatura, y aquí observamos que ya bajó la temperatura a 97. Por este lado tenemos nuestro código del Arduino, donde aquí inicializamos todas nuestras variables, los pines para el Virtual Terminal. Aquí le damos la velocidad a 9600 baudios. Inicializamos también el segundo serial para conectar el monitor serial y el puerto con pin. Aquí en esta zona el sensor lee, se lee el sensor de humedad y el sensor de temperatura. Aquí se hace una conversión donde el máximo valor cuando le entran los 5 voltios es 1023,
Entonces se divide 100, que sería el porcentaje de humedad en 2023, y se multiplica por el valor del sensor. De igual manera, en esta zona, con la temperatura, se hace el mismo procedimiento. Entonces aquí se envía el valor por los puertos seriales, e igualmente aquí. Cada valor se da en un intervalo de 2 segundos. Por esta zona tenemos la programación en LabVIEW, donde aquí tenemos la entrada de los datos. Se configura a una velocidad de 9600 baudios. Aquí se hace el tratamiento de los datos, donde ingresan como un string. Luego se hace aquí la conversión a números. Aquí ya entramos a configurar las variables de humedad y temperatura, donde enviamos los valores de la humedad en un rango de 0 a 100. Entonces le ponemos esta condición, que si el valor es mayor que 0 y menor que 100, se cumpla la condición, se cumplan las dos condiciones, entre el valor a este módulo. Entonces aquí entra al sensor, al indicador de humedad, a la gráfica y a una casilla donde se muestra también numéricamente. De igual manera, para la temperatura se va a mandar el dato en valores de 100 a 200. Si se cumple esta condición, ingresa el valor a este módulo. Aquí se le restan 100, que fueron los mismos 100 que se le envían aquí de más en el código de Arduino. Entonces ahí entran a simularse en la pantalla, en la interfaz. Aquí observamos la interfaz. Estamos conectados al puerto COM, que están aquí por medio de este software. Los dos puertos, el par de puertos virtuales COM1 y COM2. El puerto COM2 lo estamos simulando aquí en la interfaz. El puerto COM1 lo tenemos conectado aquí a esta salida. Entonces aquí vamos a variar la temperatura, la humedad. Aquí subimos el valor de la humedad y aquí variamos también el valor de la temperatura. De 96 grados la bajamos hasta 89, que se tiene que ver reflejado eso aquí en mi simulador. No estaba corriendo el simulador. Bueno, entonces aquí tenemos una humedad del 100% y una temperatura de 89%. Aquí vamos a bajar la humedad, que está con su sensor al máximo, 4.2 voltios de entrada. Entonces aquí bajamos la humedad y volvemos a bajar la temperatura. Y aquí ya podemos observar que la humedad está en el 70% y la temperatura en 80 grados. Aquí tenemos las gráficas en el dominio del tiempo, donde ahorita, como no están variando, pues tienden a mantenerse constantes.